Hola hermanos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este día domingo. Que el Señor les bendiga y qué bueno estar aquí juntos compartiendo la palabra del Señor, departiendo sobre la misma. Ya escuchamos nuestra lectura bíblica, gracias a nuestros hermanos, en Mateo 8, del 28 al 34, donde nos habla de la autoridad de Jesús sobre el maligno. Parte del ministerio cristiano es orar por los atribulados y libertar de las cadenas de opresión a los endemoniados. Y a lo largo de nuestra vida ministerial hemos tenido experiencias de este tipo sin que estemos buscándolas. Más bien debemos estar preparados, como lo hizo Jesús, para ir ante el Padre Celestial, ayudar a estas personas y poder darle libertad como el Señor Jesucristo lo enseña. No por nuestra poder o autoridad, sino por el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Él nos ha delegado esa autoridad y cuando oramos para que una persona sea libre, como la situación que nos narra el evangelista Mateo, debemos estar revestidos del poder de Dios e ir como embajadores de Jesucristo en su nombre. Solo es quien hace la obra Él, Jesús. Él es quien tiene todo el poder. Esta historia está también en el Evangelio de Lucas, igual en el Evangelio de Marcos, con sus variantes, ¿no? Lo cierto es que Jesús, hasta ahora, ha demostrado su autoridad sobre las enfermedades y sobre la misma naturaleza. Ya vimos en domingos anteriores, primero, cómo el Señor habló del costo de seguirle a Él. También vimos cómo Él con su autoridad ordenó a la naturaleza que se calmase al viento. Y hoy la lectura y el pasaje nos demuestra algo sobre cómo Jesús con su autoridad derrota al reino de las tinieblas cuando viene a tomar posesión de una persona. Jesús y sus discípulos han cruzado el mar de Galilea. Recuerden, cuando se levantaron las olas fuertemente. Él ha viajado aproximadamente unos 15 kilómetros y ahora en la otra orilla llegan a un pueblo gentil, o sea, no era de judíos exclusivamente. Esta es la primera vez que Jesús sale de territorio israelita y en este pasaje nos habla de un episodio muy conocido entre el pueblo cristiano que tanto Marcos como Lucas, como lo acabo de decir, también lo registran. Pero parece un poco polémico que hay ciertas variaciones, ¿no?, entre cada uno de los evangelistas. La primera radica en el nombre que se les da a los habitantes de la región donde Jesús arriba. Unos identifican esta región como Gadara y se les llama a ellos gadarenos y otras se les identifica como gergesenos. Esta era una región de muchas cuevas y se usaban desde luego como tumbas, ¿no? Y era de tal manera que descendía esa serie de cuevas hasta la misma orilla del mar. Y Gergesenos sería una adaptación fonética al nombre de los habitantes de Gadara, o Garasa, como llaman otros, ¿no? Así que no nos vamos a hacer lío con esto. La segunda variación que encontramos en este relato entre los tres evangelistas es que Mateo nos dice que eran dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas hablan de uno. Quizás clásicamente nos hemos enfocado más en esto de Marcos y Lucas, pero como estamos estudiando el libro de Mateo, tenemos que ver todas las posibilidades, ¿no? Posiblemente el propósito de Mateo era solo demostrar el poder y la autoridad que Jesús tenía sobre los demonios, mientras que Marcos y Lucas se enfocaron más en uno de ellos, que fue el que habló por los dos y al ser liberado quiso seguir a Jesús. Pero el Señor, recordemos, que lo dejó allí como testigo en la región de Gadara para que contara lo que Dios había hecho. Y Marcos es el evangelista
que más detalle nos da al respecto. Pero estamos estudiando Mateo, insisto, y vamos con lo que nos dice el pasaje como tal. Vamos al versículo 28 una vez más. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, recuerden las cuevas, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Era un lugar donde la gente le tenía miedo y trataba de ir por otro lugar. Y en el Nuevo Testamento vemos varios casos de posesión demoníaca, pero este específicamente nos muestra un claro cuadro de la terrible condición a la que los demonios pueden arrastrar a una persona. Y la mención de demonios confirma la realidad de fuerzas espirituales poderosas en el universo. Si recordamos, Efesios 6 nos habla la palabra del Señor, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que están en las regiones celestes. Las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir con respecto a los ángeles y desde luego a los demonios. El término que tanto en hebreo como en el idioma original del Antiguo Testamento es malak, que significa mensajero, y se aplica generalmente a seres sobrenaturales y celestiales cuya labor es actuar como mensajeros y, en el caso de los ángeles, agentes de Dios en la realización de la voluntad divina y, desde luego, son superiores a nosotros los seres humanos. De acuerdo a la Biblia, estos fueron creados por Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y fueron creados antes que el hombre. En Job 36, 6 y 7 leemos, cuando alababan todas las estrellas del alba, y cuando en la Biblia se refiere a estrellas, muchas veces está hablando de los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios. En las Escrituras vemos también a estos seres tomando forma corpórea a imagen de un hombre. En Génesis 18:2 dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y en el versículo 16 del capítulo 18 de Génesis dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto una larga ropa blanca y se espantaron, dice por su parte Marcos 16:5. Estos seres, los ángeles, estamos haciendo alusión a los ángeles porque recordemos que los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios, no pueden reproducirse. Eso dice Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, dice Jesús, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La Biblia nos dice que son miles o millones de ellos. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En Apocalipsis 19:1 también está hablando de estos seres. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y sin embargo, también las Escrituras nos hablan de ángeles que pecaron. En Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los demonios.
Los ángeles que junto con Satanás se rebelaron frente a Dios y Dios los desechó. La palabra demonio proviene del griego daimonión y se les consideran espíritus perversos, malos. Y en el pensamiento de los judíos, los demonios aparecen más explícitamente como seductores de los hombres y enemigos de Dios, y se les describe con varios nombres. Vamos a ver algunas citas donde rápidamente cita, valga la redundancia, Marcos 6:7 dice que son espíritus inmundos. En Lucas 7:21 se refiere a espíritus malos o inicuos. En Hechos 16:16 los catalogan de espíritu de adivinación. En 1 Timoteo 4:1 dice que son espíritus engañadores. Y en 1 Juan 4:6, espíritus de error. Todo eso habla de la función, de la actividad que cumplen los demonios engañando al hombre. Y cuando Jesús arriba a la región de Gadara, le salen al encuentro 2 endemoniados. La Biblia los describe como feroces y violentos, a tal punto que nadie podía pasar por aquel lugar, ¿recuerdan? Y también los 3 evangelistas nos dicen que estas personas vivían entre los sepulcros. Marcos 5:2-3. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Aparte de eso, estos endemoniados experimentaban por obra de los espíritus malos una fuerza sobrenatural, ya que anteriormente los habitantes habían tratado de aprisionarlos con cadenas, pero estos las habían hecho pedazos. No sabemos qué tipo de cadena, pero romper una cadena de hierro requiere una fuerza extraordinaria. Y eso sucede por el poder que Satanás inspira sobre los demonios. En Marcos 5:4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. El comportamiento de estos seres, de estos endemoniados, mejor era aterrador, tal como lo describe Marcos 5:5, y dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una condición bien triste. Recordemos que era una persona ante todo, un ser humano que en algún momento abrió puertas y el enemigo envió demonios, cantidad allí que eran los que le dirigían realmente. De acuerdo al evangelista Lucas, los demonios o los endemoniados mejor andaban desnudos y tenían ya mucho tiempo de vivir en esa terrible condición. Lucas 8:27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Qué triste la situación de esta persona, ¿verdad? Podemos ver lo terrible que es el ataque de Satanás sobre la vida de los seres humanos. No vamos a hablar de demoniología, no vamos a entrar a analizar cómo es que hacen estos seres para meterse en las personas. El tiempo no nos da, pero vamos a tocar aspectos importantes que tienen que ver con el pasaje de Mateo capítulo 8. El deseo es destruir nuestras vidas y no descansarán hasta ver que las almas estén en el infierno. Ese es su trabajo, esa es la orden que Satanás, su jefe, les ha dado. Y estos pobres hombres estaban completamente destruidos, sin la posibilidad de tener una vida normal. No podían escoger, ya que los demonios controlaban sus vidas. Por eso se les llama endemoniados. Es el enemigo, Satanás, a través de esos demonios que controla a personas así. Los demonios ejercen una influencia terrible sobre los hombres, los seducen al pecado, los involucran en vicios,
en guerras, en odios, en traición, homicidios, placeres que los arrastran a la tragedia y a la condenación eterna. No obstante, Jesucristo vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo, como dice Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vayamos al versículo 29 de Mateo 8. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Versículo 32. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Inmediatamente cuando los dos endemoniados ven a Jesús, corren a él. Y Marcos agrega que no solo corrieron, sino que también se arrodillaron. En Marcos 5:6 lo dice. Y al estar ante la presencia del Mesías, exclamaron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mostrándonos que los demonios reconocieron a Jesús como Dios. Lo reconocen porque son creación de Él, solo que se rebelaron contra Dios y el Señor los envió a las más tremendas profundidades. Y esto no es de extrañarse, ya que como seres espirituales que un día les sirvieron a Dios, lo conocen perfectamente, tal y como lo declara el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y podríamos pensar, ¿por qué estos endemoniados no huyeron de la presencia de Jesús? ¿Por qué corrieron directamente hacia Él y no lo atacaron, sino que se arrodillaron reconociendo su señorío? Obviamente, los demonios entendieron que no había forma de escapar del Señor Jesús, ya que se trataba del mismo Hijo de Dios, y decidieron mejor pedir misericordia. Sus palabras: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, nos muestran que ellos están conscientes del juicio que les viene, de lo que les espera, tanto a ellos como a su líder, Satanás. En Marcos dice que Jesús le preguntó el nombre al demonio que atormentaba al hombre: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. En Marcos 5:9. En las Escrituras encontramos solo este caso donde Jesús habló con los demonios. Generalmente los mandaba a callar, pero en este caso le preguntó su nombre. No más. Aquel demonio respondió que se llamaba Legión porque eran muchos los que habían poseído a aquellos pobres hombres. Una legión, refiriéndonos a la manera como estaba organizado el ejército romano, era de 6,000 soldados. Así que, imagínense, estos hombres no tenían control de sí mismos ni paz en ningún momento. Era una considerable cantidad de demonios que les poseía. Y para los judíos esto no era difícil de creer. Marcos dice que al saber que Jesús los iba a expulsar de los cuerpos de los hombres gadarenos, le rogaron que no los echase de la región de Gadara. Marcos 5:10. Y Lucas nos ofrece otro detalle para comprender mejor la petición de los demonios. Le rogaban para que no los echase en el abismo, dice Lucas 8:31. Y esto me hace pensar en que los demonios tienen territorio donde se asientan allí y perturban al hombre y perturban el movimiento natural de la sociedad. Ambos relatos pueden unirse con gran facilidad. El de Lucas
y el de Marcos. La Biblia nos enseña que no todos los demonios están libres. Hay algunos de ellos que están encerrados en prisiones de oscuridad, y posiblemente a eso se referían estos espíritus inmundos cuando le rogaron a Jesús que no los enviase al abismo. Veamos 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en el postrer de los tiempos, estos demonios serán liberados para atormentar al hombre. Aún más, estas prisiones estarán cerradas para ellos, para estos demonios, hasta el día del juicio final que viene sobre este mundo, donde Apocalipsis aclara que serán liberados para atormentar a los hombres. Y podemos ir a Apocalipsis 9, 2 al 3 y también 7 al 8. Dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Ahora vemos por qué los demonios le rogaron a Jesús que les diese permiso de tomar posesión de un hato de cerdos que estaba cerca de aquel lugar, y Jesús se los permitió. Y luego de esto, aquel hato de cerdos se enloqueció, ¿verdad?, ante la presencia de aquellos demonios, y se precipitó por el despeñadero, y dice que todos los cerdos murieron. No sabemos de ahí para allá qué pasó con los demonios, ¿verdad? Pero lo cierto es que nos muestra qué tan horrenda era la presencia de estos seres impuros atormentando a dos hombres. Jesús liberó a dos hombres que no tenían oportunidad, no se le veía ocasión de ser libres. Pero gracias a Dios que Jesús pasó por Gadara y le dio libertad. Sigamos leyendo versículos 33 y 34 de Mateo 8. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí vemos la reacción de los habitantes de Gadara. Y podemos pensar también en nuestro mundo, nuestra sociedad actual, cuando Jesús hace milagros y cuando el plan de salvación está a la orden de cualquier persona que quiera aceptarlo. La reacción de los habitantes de Gadara describe muy bien el carácter de la mayoría de personas que valora más sus bienes y riquezas que la misma vida humana. En lugar de estar alegres de ver que estos hombres estaban ahora libres, estaban cuerdos, tal y como lo escribe Marcos 5:15, dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Para estos hombres, sus riquezas y posesiones eran más importantes que el bienestar de las personas, por lo que no valoraron ese milagro extraordinario de Jesús, y mejor le rogaron que se fuera de aquel lugar. Muchas personas hoy en día se comportan como los habitantes de Gadara, que cuando el ofrecimiento de Cristo de obrar en sus vidas para salvación choca o interfiere con sus intereses en esta tierra, y simplemente lo rechazan. Sin embargo, Marcos nos dice que al partir Jesús de aquella región, uno de los hombres que había estado poseído por los demonios quería seguirle, quería acompañarle como uno de sus discípulos. Estaba muy agradecido por esa liberación que el Señor le había hecho.
Pero Jesús no le permitió ir con él, sino que le dijo que se quedara en aquel lugar para testificar lo que Dios había hecho por él, asegurándose así que su mensaje fuese mucho más allá del pueblo de Israel. Recordemos que Jesús estaba en una ciudad gentil o en un poblado gentil. De igual forma, Jesús espera que nosotros testifiquemos a los demás las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Y Jesús anhela que nosotros seamos los portavoces de su glorioso evangelio, que es el que puede transformar la vida de todos aquellos que están arruinados por Satanás y el pecado. Aquí vimos hoy la autoridad de Jesús sobre el maligno cuando ha poseído a un ser humano. Cuando el enemigo viene y hace eso sobre una persona, es muy triste la condición de aquella gente. Pero el Señor nos ha llamado a llevar su palabra, a llevar esperanza, a orar por esas personas también, a liberar a los cautivos por el diablo, dice el profeta. Jesús vino a traer eso, nos lo ha delegado a nosotros. En vez de llenarnos de miedo, de pavor, debemos buscar la presencia del Señor. Debemos ir ante el Señor. Debemos tener pena, pesar por aquellas personas que están en una condición como la de estos gadarenos. Es nuestro deber hablar de la palabra poderosa de Jesús, de la autoridad que Jesús sigue teniendo a través de su iglesia sobre el maligno. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no es tan fácil hablar de situaciones de personas poseídas, de liberación de demonios, Señor. Pero hace parte, Señor, del ministerio que tú has dado a tu iglesia. Por eso necesitamos cada día, Señor, revestirnos del poder y la autoridad tuyo, Señor. Necesitamos, Señor, buscarte de corazón. Y, Señor, ayúdanos a llevar tu palabra esperanzadora, tu palabra de libertad a aquellas personas que están poseídas por el enemigo, Señor. Y a todos aquellos que el enemigo ha engañado, Señor. Y guarda tu pueblo, Señor. Protege a tu iglesia, Señor Dios eterno. Y gracias, Señor, porque nos muestras hoy que tú tienes no solo autoridad sobre las enfermedades, que tú tienes no solo autoridad sobre la naturaleza, sino que tienes autoridad y gran poder, Señor, sobre el enemigo cuando ha poseído lo que no le pertenece ni le corresponde. Por eso, Señor, gracias porque hoy nos llenas de esperanza, de confianza en que Cristo va con nosotros y que en ti, Señor Jesús, tenemos libertad completa. Gracias, Señor. Oramos por tu iglesia, la bendecimos, presentamos esta semana en tus manos y pedimos, Señor, tu ayuda, tu bendición, Señor, tu presencia acompañándonos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz semana.